fluir. Dejé fluir. Luego tuve una etapa muy interesante cuando empiezo a subir a Europa a tocar. A París, la primera vez con 14, 15 años que subí a Bruselas. Y ahí iba yo solo. Luego ya con 16, 17 empecé a juntarme con músicos latinoamericanos. Y eso, pues, la primera que yo cuando subo las primeras veces a Centro Europa, pues intento tocar una especie de folk protesta, pues no sé, las canciones, hay algunas canciones que compuse en esa época que ahora me di cuenta que yo las tenía muy olvidadas y son válidas, son muy válidas ahora. Algunas de ellas, muy ñoñas, porque era muy niño, pero hay algunas que son muy potentes. Y cuando el mensaje es vigente. Sí, vigentes. Cuando llego ahora a Europa, pues pienso que me sale toda la vena flamenca, obvio, porque me da más dinero. O sea, hay muchos tocando rock and roll y no hay nadie tocando flamenco. Al juntarme con los latinoamericanos ya empiezo a ver eso también que flota en el flamenco, que son los cantes de ida y vuelta. La rumba está ahí. Y me empiezan a fluir letras con esa música y ahí empieza a forjarse un poco mi personalidad artística, que es muy amplia, que creo que todavía no está cerrada. Eso me estás diciendo que te pasa con unos 16, 17 años. Sí. ¿A qué edad grabas el Camaleón Canalla? No, el Camaleón Canalla lo grabé bastante tarde. Ahí en Suiza grabé primero varios temas sueltos que ahora los descubrí, pues hace ya 36 años. Hay uno que se llama No me seas 92, que es muy importante en mi carrera porque en Suiza sí, hasta vino la televisión japonesa a filmarme. No hice el disco nunca, ahí no tuve nadie que apostara por mí, porque en aquella época grabar un disco era carísimo. O sea, era casi imposible grabar un disco. Es una de las cosas que más ha cambiado. Entonces sí que grabé muchas maquetas y vendí muchísimo cassette. Cassette sí que vendí miles, ¿eh? Vendí muchos cassettes. Y ahí entonces también me junté con algunos artistas mexicanos, Camino Palomares, por ejemplo, que me rompió mucho. O sea, me pareció la perspectiva esa me rompió todos los esquemas, ¿no? Del español como conquistador en Latinoamérica, ¿no? Sino más como depredador. Y creo que su música es mucho más importante que la nuestra, quizás, en ese momento para mí. Y ahí igual empieza a forjarse. Yo pienso que mi carrera y mi vida es un puzzle de pequeñas piezas que se van juntando ordenadamente, a favor y en contra, ordenadamente. ¿Cuál crees que sería el siguiente hito en tu vida importante? Porque he estado mirando una serie de discos, que si Vagos y Maleantes, Camaleón Canalla, Jartito, una serie de personajes, de personas que parecen terriblemente importantes, unas quizá por el nombre que quizá resuena más, la colaboración que tienes en Somos Retornables, con Antonio Orozco, que ahora es una persona relativamente conocida, pero yo creo que hay personas que te han influido mucho más, como Juanjo Pizarro, por ejemplo. Sí, claro, Juanjo Pizarro me influyó muchísimo a la hora de aprender a hacer música, a componer, a muchísimas cosas. Es una persona que fue un gran amigo además también, y me hizo ver todo este negocio de una forma más humana y me dio la oportunidad también de ver lo posible, de ver lo factible, ¿no? Ahora me está pasando también con el cine, ¿no? Quiero volver un poco al cine, ando con un documental y quiero empezar a rodar cosas y a escribir cosas y no sé qué decirte cuál va a ser mi futuro y cómo va a ser mi futuro artístico. Lo que me gustaría es una cosa y luego lo que se plasma es diferente, porque quizás es como una película. Una cosa es tener el guión y otra cosa es el resultado final, ¿no? Muchas veces es parecido al guión y otras veces es totalmente dispar. Y no por ello deja de ser muchas veces muy bueno. Lo importante es disfrutar del camino. Sí.